Pues hoy vamos a compartir un tema que es muy conocido en el mundo adventista, que nos identifica muy bien, pero que es imprescindible que tú y yo sepamos entender y explicar estas grandes profecías que encontramos en el libro de Daniel. De Daniel podríamos hacer pues toda una serie, seguramente, y no es la primera vez que acudís a una serie de estudios bíblicos relacionados con Daniel y Apocalipsis. Pretendemos un poquito hacer una base, este es un estudio de base, pero vamos a añadir cosas de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento que nos pueden ayudar a comprender mejor el futuro, ¿sí? Una de las cosas que a los hombres siempre nos ha dado miedo es el futuro, qué es lo que va a pasar mañana. Satanás se encargó muy bien de trastornar nuestros pensamientos y preocuparnos tanto por el futuro y tanto a veces por el pasado, que no somos conscientes que el presente se nos pierde y se nos escapa. ¿Qué enseña la Biblia acerca del futuro? Cuando tú hablas con la gente acerca del futuro, de repente viene a la cabeza ideas catastrofistas, ¿sí? El futuro es destrucción, llamas, granizo como forma de talento. Es verdad que a veces hasta confundimos palabras y una de ellas es Apocalipsis, que lo asociamos a destrucción cuando en realidad es una revelación. Daniel es una revelación en el Antiguo Testamento y Apocalipsis es una revelación en el Nuevo Testamento. Dios quiere mostrar el futuro para que cuando acontezcan las cosas, los que están atentos a los tiempos de Dios puedan levantar su cabeza y dar gracias al cielo, porque la venida de nuestro Salvador está más cerca que nunca. Pero vamos a empezar un poquito haciendo una introducción al capítulo 2, que es donde encontramos el sueño de la estatua de Nabucodonosor. Lo primero es un poquito identificar este primer versículo que encontramos en el capítulo 1 de Daniel y el capítulo 1 y el versículo 1. Si tenéis vuestras Biblias, podemos buscar Daniel 1:1. Te va a dar una identificación cronológica del tiempo en el cual va a suceder esta deportación o este exilio de Israel o de Jerusalén a Babilonia. Y dice, en el año tercero de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Con esta referencia breve, los especialistas que se dedican a la cronología de los eventos bíblicos, en el tercer año del rey Joaquín y viene el rey Nabucodonosor, hacen el cálculo que es alrededor del año 605 antes de Cristo, ¿vale? En el año 605 antes de Cristo. En este contexto tenemos varias incursiones que ya ha hecho Babilonia en la Tierra Santa, pero esta es una incursión definitiva donde de alguna manera consigue traer o deportar lo mejor que había en Jerusalén y llevárselo a casi 800 kilómetros de distancia a Babilonia, a lo que sería la actual Irak. En esas franjas entre el Tigris y el Éufrates es donde estaría la gran ciudad de Babilonia o donde se levantó en su momento la gran torre de Babel. Babilonia y Jerusalén son dos palabras, dos ciudades que tienen dos tipologías que nosotros conocemos bien. Babilonia representa todo lo que usurpa el poder de Dios, la desconfianza de Dios, la unión de los hombres en desconfianza a Dios, de ahí el nombre de Babel o confusión, ¿sí?
Y Jerusalén va a ser por antonomía lo contrario, la excelencia, la Sión, la ciudad restaurada, la nueva Jerusalén. Y mirad este primer versículo. Babilonia rodea Jerusalén. ¿Os parece un tiempo parecido al nuestro? Babilonia ha rodeado Jerusalén. Estamos en una situación muy parecida, donde todo lo que supone y configura Babilonia tiene rodeado a lo que se considera ciudad o ciudadanos de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y esto es interesante, porque ya nos va a decir que hay un conflicto no solamente físico, sino que detrás de todo este entramado hay un conflicto además espiritual que va a desvelar el futuro no solamente de Israel, sino de toda la humanidad. Es muy interesante porque cuando Nabucodonosor se lleva a estos hombres, a estos muchachos escogidos que nosotros podemos encontrar, hay un versículo en Daniel 1 y en versículos 6 y 7 que es muy interesante. Seguramente ya los conocéis, pero los vamos a leer. Versículos 6 y 7 y dice así, entre ellos estaba de los deportados, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de Judá. Y el jefe de los eunucos les puso nombres, a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Esto era una costumbre muy normal en la corte babilónica. No solamente te deportaban a un lugar donde no conocías el idioma, sino que te privaban de tu cultura, cambiándote incluso tu nombre, ¿vale? Y este detalle hizo que Daniel y sus amigos tomasen una determinación porque fueron seleccionados entre un grupo de jóvenes para formar parte de la élite de aquellos que Nabucodonosor iba a adoctrinar para poder llevar o dirigir su imperio sin ejercer la presión militar. Formaba a jóvenes a su imagen y semejanza, los colocaba como líderes en sus naciones y se sometían por voluntad propia a lo que Babilonia imponía. Babilonia siempre ha seguido este proceso. En Babilonia todos caben, todas las clases de culturas y de adoración caben. Lo importante es que rindas pleitesía al que coordina toda Babilonia, ¿vale? Hay una cosa interesante porque dice el versículo 7 que fue Aspenaz, el jefe de los eunucos, el que les cambia el nombre. Y esa palabra eunucos suena un tanto extraña, porque no sé si tú cuando piensas en Daniel piensas en un hombre que llega allí, joven, toma una determinación de no comer de la mesa del rey, de mantenerse puro, no comer alimentos, más allá de legumbres y fruta y agua, pero es que esa decisión la tomaron en un contexto de anulación completa. En Isaías 39, del versículo 7, ya se está diciendo que los príncipes de Israel, por causa de su desobediencia, hace una advertencia profética ante la embajada enviada por el sedicioso Merodach Baladán y le dice que sus príncipes se convertirán en sarisim. Y esta palabra sarisim quiere decir eunucos en la corte de Babilonia. Así que cuando pensamos en Daniel y en sus amigos, que mira, qué grupo más majo, escogidos entre los más inteligentes, más hermosos, fueron anulados físicamente y como personas, fueron castrados completamente, porque nadie en la corte del rey de Babilonia podía estar si no era en esa condición. Era como el eunuco de la reina de Candace. Generalmente todas las posiciones políticas de liderazgo que tenían estos imperios eran personas castradas que
la única función y la única vocación que tenían era servir y ministrar correctamente. Ahora Daniel y sus amigos llegan a formar parte porque Dios les ha bendecido de un grupo selecto de hombres y mujeres, de hombres de todas las naciones, que han sido escogidos para formar parte de una élite de consejeros, de sabios, de magos, de astrólogos, de versados en todas las ciencias matemáticas y políticas que existían en ese momento. Era como la universidad más importante del Antiguo Oriente. En esa universidad fueron instruidos Daniel y sus amigos y llegaron a formar parte por su sabiduría de ese grupo de consejeros, magos, adivinos, caldeos. En ese saco cabían todos los tipos de consulta que el rey de Babilonia podía hacer, tanto fuesen en artes oscuras o en artes mágicas o en astrología o astronomía o incluso a nivel político de ciencias políticas, formaban parte de esa élite. Es muy interesante que el asunto de Daniel, que encontramos el sueño, en el capítulo 2, de los versículos del 2 al 7, vamos a encontrar algo interesante. El rey dice que hace llamar a los magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que expliquen su sueño, ¿no? Y vinieron pues y se presentaron delante del rey y le dice, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por no saber el sueño. Entonces fueron los caldeos al rey en lengua aramea, que era el idioma oficial de comunicación de todo el imperio, era como el inglés de este momento, y le dice, el rey vive para siempre, cuenta el sueño a tus siervos y daremos la interpretación. El rey respondió y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, pero si me decís el sueño y su interpretación, si no me lo decís, Nabucodonosor no se lo tomaba a broma, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en estiércol. Pero si me decís el sueño y su interpretación, recibiréis dones y favores y honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Es interesante porque el versículo 7 hace una declaración soberbia. Responde por segunda vez y dicen, cuente el rey el sueño a sus siervos y le daremos la interpretación. Y el rey se da cuenta de que ellos no tienen idea y les da un tiempo para dar el sueño y la interpretación. Yo no sé si tú a veces has tenido sueños de estos que parecen que son sueños especiales, ¿no? Sueños que sientes que el Señor te está diciendo algo. En algún momento en mi ministerio, supongo que Francisco o Eliezer, que habéis sido ancianos, líderes de iglesia, alguna vez algún hermano o hermana te ha venido diciendo, he tenido un sueño, ¿no? Y he soñado esto, esto y esto. Y cuando te dice el sueño, ¿y usted qué cree que significa, hermano? Claro, cuando te da el sueño, aunque no tengamos un máster en interpretación de onorológica, que es la que interpreta los sueños, pues podemos decirle más o menos, hermano, usted tiene que tomar una decisión, conságrese a Cristo, y ya es bastante o relativamente fácil. Algunos sueños son muy, muy extraños, ¿vale? Y lo que le anima es a decir, hermana, usted ore, que el Señor le va a mostrar la respuesta. Pero en el caso de Nabucodonosor, sabía que era un sueño que le incomodaba, pero Dios lo borraba después de cada noche. Yo no sé si tú te acuerdas de todos tus sueños. ¿Te acuerdas de los sueños? Yo es que me levanto y a veces pienso que ni he soñado nada. Y no me acuerdo de nada, ¿no? Hay veces que te acuerdas de alguna cosa, pero claro, cuando hablas de esto te das cuenta que en los diferentes puntos de sueño que tiene el hombre, soñamos varias cosas y generalmente nos acordamos de la última, si es que nos acordamos, ¿vale? Pero él tenía la sensación incomodada o puesta en su corazón por el Espíritu Santo para hacerle entender que lo que estaba soñando tenía una trascendencia que iba más allá de su propia persona. Y le incomodaba, porque no era la primera vez que el rey tenía sueños. En Babilonia se tomaba esto como una cosa muy seria, un asunto muy serio. Los sueños y las estrellas
determinaban el destino y el futuro de las personas. Y no era broma que cuando el rey te decía, oye, ¿qué dicen las estrellas? ¿Qué dice el horóscopo de mí? ¿Qué dice tal momento en el equinoccio del otoño o de primavera, que eran los equinoccios que normalmente se hacían más consultas astrológicas, no astronómicas, no eran de las estrellas, sino interpretación astrológica de las estrellas y de la eficacia que tendría en el destino de los reyes, sobre todo. No sabemos en qué momento Nabucodonosor tiene este sueño, pero aparentemente Daniel no está el día que suceden esas cosas. Y como sabía que no podían, ellos insisten y le dicen, finalmente, le dicen, el asunto que el rey demanda es muy difícil. No hay quien lo pueda declarar salvo los dioses que no moran en la carne. Ellos eran conscientes de que si tú no me das un sueño, como habían hecho tantas veces, le habían engañado, le habían hecho oír lo que el rey quería escuchar, ¿no? Porque así interpretaban los sueños. No le iban a declarar algo malo nunca al rey, ¿no? Señor, te va a ir bien, esfuérzate, el Señor vas a ser bendecido por el dios de Baal o los dioses que tuvieran ellos, pero nunca le iban a presentar algo malo. De repente, Daniel llega y hace algo interesante, hace de intercesor, y es la primera vez que aparece Daniel haciendo una obra de aquel al cual él va a mostrar al final de la historia de esta estatua, de Cristo, intercediendo no solamente por sus amigos, por el pueblo, por los amigos de Daniel que estaban contados dentro de ese número de magos y consultores, sino también de los paganos. Y esto es muy interesante, ¿no? Hace una mediación por ellos y le dice, déjenos un tiempo y el Señor nos va a declarar. Y vosotros conocéis la historia, lo primero que hace Daniel es irse con sus amigos y ¿qué hace? Se pone a orar, toda la noche a orar. Señor, si tú no intervienes, aquí vamos a morir todos. Y si tú nos has traído aquí para morir, pues si ha llegado nuestra hora, llegará nuestra hora. Pero si quieres y nos das el sueño y la interpretación, te daremos gracias. Y evidentemente, tú puedes leer la historia del sueño completo en Daniel 2, del 1 al 35. ¿Vale? ¿Por qué el único que conoce el futuro no habita en carne, como decían los caldeos, ¿no? Es que lo que tú pides es imposible, no lo podemos saber nosotros, salvo los dioses o los que tienen inmortalidad o conocimiento de las cosas del futuro. Isaías 46, del 9 al 10, que es un texto conocido, dice, acordaos de lo pasado desde lo antiguo, que yo soy Dios y no existe ningún otro Dios y nadie igual a mí. Desde el principio anuncio yo el fin y de antemano lo que aún no ha sucedido. Muy interesante, porque Dios hace aquí una declaración en el libro de Isaías donde dice que Dios tiene el control del futuro porque es capaz de verlo. Ahora, Dios es omnisciente, Dios puede verlo todo, pasado, presente y futuro. Lo que Dios nunca va a hacer es intervenir en las decisiones que nosotros hemos de tomar. Aunque Dios conozca el futuro, no predetermina el futuro. Y entendéis esa palabra, la Iglesia Adventista no creemos en la predestinación. ¿Sabéis lo que es la predestinación? Hay gente que piensa, mira, es tu hora y es tu hora, te llegó y así es que estaba escrito, ¿no? Nosotros no creemos en la predestinación, porque Dios, aunque conoce el futuro, no condiciona la vida de la persona a ese futuro. Él puede ver todas las opciones que hay en nuestras decisiones, pero permite que tú tomes la decisión, ¿vale? Nosotros creemos en la omnisciencia, que Dios lo conoce todo, pero no en la predestinación.
Lo único es que Dios está a un nivel más alto y puede ver las cosas desde el principio hasta el fin, ¿no? Si yo veo una hormiga, fijaos, una hormiga, ¿no? Que la ves caminando en línea recta y sabes que cuando llegue a ciertos metros hay un río, ¿no? Y las hormigas es muy curioso, dejan un rastro de feromonas y las ves en orden, en línea recta, una detrás de otra, y aunque no haya nadie, siguen los mismos caminos, ¿vale? Y tú que estás viendo que se va a caer al agua, puedes intervenir o dejar que suceda lo que deba suceder. A mí me parece muy cruel a veces viendo en la cadena esta en la 2, que a veces ponen documentales de los animales, seguramente lo habéis visto alguna vez, pero para echar la siesta, ¿no? Un poquito así, te ponen los animales y ves cómo caza el león a la pobre cervatilla y piensa, y la gente que está grabando, ¿por qué no interviene? ¿No? ¿No? Porque quieren proteger ese momento, quieren dar esa libertad. Dios es igual, es como que ve el contexto, sabe lo que nos conviene, pero no interviene porque espera que tú tomes la mejor decisión. Aquí encuentra Dios sus planes, cómo Dios, de alguna manera, sin intervenir directamente, puede llamar nuestra atención a ciertas cosas en nuestra vida para que prestemos atención. Amós 3:7 es un texto extraordinario. Como Dios se comunicaba en el principio con Jesús, con Adán y con Eva, en el Edén directamente, ¿sí? Les hablaba directamente. El Espíritu de Profecía dice que tanto Jesús como los ángeles habían instruido directamente a Adán y Eva de que Satanás estaba ahí, que quería destruirlos, ¿no? De alguna manera. Fueron instruidos directamente. Yo creo que Dios, como es comunicación, porque es el verbo, porque es la palabra, Él necesita comunicarse con nosotros. Y en el momento que el pecado hizo separación entre tú y yo, Dios tuvo que gestionar un nuevo sistema para comunicarnos. Uno, genera la oración o establece la oración como un medio a través del cual yo me pongo en contacto con Dios. Y Dios contesta a mi mente o a través del tiempo o a través de alguna persona que me certifica esa oración. Pero cuando Dios tiene que hablar directamente a su pueblo, Dios va a usar a los profetas. Y es muy interesante este texto, dice, porque no va a hacer nada Dios sin que lo revele a sus siervos los profetas. Y esto es extraordinario y maravilloso de parte de Dios. Tenemos un Dios tan amoroso que todo lo que va a pasar, que concierne a la salvación, en el cual intervenga la divinidad, Él nos va a revelar esas cosas. ¿Para qué? Para dos motivos. Para seguridad de sus hijos y para que cuando esas cosas pasen, nuestra fe aumente, nuestra fe crezca. ¿En qué se asemejan las profecías? Segunda de Pedro 1:19 dice, con lo cual nos confirmamos más aún en la palabra de los profetas. Por tanto, vosotros mismos hacéis bien en poner en ellas atención, como una lámpara que luce en un lugar tenebroso hasta que alboree el día y el lucero de la mañana despunte en vuestros corazones. Es muy interesante, porque, ¿sabéis? Precisamente este lucero del alba no es otro que Jesucristo. Y esto es un detalle extraordinario. Toda la profecía tiene como propósito revelarnos a Cristo. No solamente revelarnos las cosas caóticas que van a pasar, porque a veces, si no entendemos bien el propósito de Dios, pensamos que lo que Dios hace es anunciarnos que va a haber terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, nación contra nación, y nos quedamos solamente con eso. Pero es que lo que hacen los profetas es revelarnos al lucero de la mañana, que es Jesucristo. La solución a las dificultades que nosotros podemos enfrentar te dice, estas son las dificultades, esta es la solución, Jesucristo. La profecía también habla de Jesucristo, porque está involucrado en el plan de salvación. Así que
en ese momento en el cual Daniel está en un país lejano, donde prácticamente han perdido todo y piensan que han sido abandonados por Dios, en ese momento Dios va a hacerle una revelación a Daniel y a nosotros de cuál es la solución que Él va a poner para este mundo. La estatua. Dice, esta estatua que tú viste ante ti, una estatua muy grande de extraordinario esplendor y de aspecto terrible, ¿no? Esto es Daniel 2, del 1 al 31, hace la descripción. Primero le dice, lo que te voy a decir no lo sabe nadie, sino Dios que vive en las alturas. Es el quien revela estas cosas. Se lo deja claro a Nabucodonosor. No hay carne que pueda revelar esto, sino que hay un Dios en los cielos que te ha revelado esto. Este es tu sueño, una estatua de aspecto imponente y terrible. No puedo leer bien el enunciado de arriba, perdonad. Daniel 2, 27 al 28. Espera que lo busco en el otro texto. Un momento, ¿eh? Mientras vamos buscando este texto de Daniel 2, 27 y 28, ¿sí? ¿Lo tenéis? ¿Podéis leerlo alguno, hermanos? ¿Qué soñó el rey Nabucodonosor? Básicamente, a ver. Daniel 2, del 27 al 28. La pregunta allí es, ¿qué le reveló Dios al rey Nabucodonosor? Perfecto. Y dice Daniel 2, 27 y 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos. Él ha querido manifestar al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en el futuro. Voy a explicar tu sueño y las visiones de tu imaginación cuando estabas en la cama. Oh rey, los pensamientos que te preocupaban en la cama se referían al futuro, y aquel que revela los secretos te ha dado a conocer lo que sucederá. Ahora os hago una pregunta. ¿Por qué Dios tuvo que escoger a un pagano, a Nabucodonosor, para revelar el futuro de toda la humanidad? ¿Lo habéis pensado? ¿Por qué no se lo reveló a Daniel? ¿Por qué no le revela a Daniel este mismo mensaje y se lo revela a un pagano? Cuando Dios hace las cosas, las hace bien, ¿eh? Si se las hubiese revelado a un eunuco, la credibilidad de un eunuco en un país que dominaba el mundo habría sido cero. Pero Dios hace las cosas bien, y si es el rey el que tiene este sueño, nadie se va a reír y nadie va a poner en duda lo que significa ese sueño, ¿sí? A veces Dios usa estas cosas para salvar a toda la humanidad, ¿no? Escoge, y de hecho Nabucodonosor, Elena White dice que se salvó. Después de haberse convertido, Nabucodonosor estará en el reino de los cielos, porque levantó su vista al cielo después de aquellos 7 años de locura y clamó al Dios del cielo y reconoció que había un Dios en las alturas, ¿verdad? Pero él le va a revelar que a través de ese sueño había una serie de imperios que estaban representados en esta imagen. Dice, ¿a qué imperios universales representaba esta imagen? Empieza diciendo, bueno, pues los metales. De hecho, fíjate que los metales van en decadencia y esto ya es un mensaje para nosotros, ¿sí? Porque si tú haces una estatua, la base tiene que ser más fuerte para soportar el peso de toda la columna, ¿verdad? Pero esta estatua es a la inversa. Lo más fuerte o lo más valioso está arriba y hay una degradación en el tiempo hasta que finalmente el barro y hierro finalmente es que eso no fragua de ninguna manera, ¿sí? Y eso indica que el mundo va a ir de mal en peor. Cuanto más lejos del Edén, más depravación en la humanidad, ¿sí? Así que empieza con la cabeza,
con Babilonia. El oro de Babilonia era uno de los metales más trabajados en Babilonia, era una de las... De hecho, la ciudad de Babilonia era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Nabucodonosor y la grandeza de sus templos llenos de oro hasta de toneladas, ¿no? Hay un cálculo que hicieron de un templo que había en Babilonia, que solo el trono, la base del trono estaba datada o pesada en unos 27.000 toneladas de oro. 27.000 toneladas de oro es mucho oro, ¿eh? Pero era un símbolo de la grandeza o de la riqueza económica y del bienestar que vivía Babilonia. Cuanto más tienen, menos dependen de Dios, ¿no? Dice, tú eres la cabeza, porque tiene que haber un principio. Y la historia pues no cuenta todo, pero cuenta a partir del momento a Daniel le es revelado. Le dice, tú eres la cabeza de oro. Dice, surgirá un imperio de plata inferior al tuyo, y luego un tercero de bronce, y también tendrá dominio sobre la tierra, y finalmente un cuarto imperio que será fuerte como el hierro. El hierro aplasta, pulveriza todo, así que aquel aplastará y pulverizará todos los otros, ¿no? Esto dice Daniel 2 del 36 al 40. Tenemos las fechas, ¿no? Babilonia del 609 al 339, Medo-Persia, y es muy interesante, los medos y los persas fueron un solo imperio, pero siempre veis que la mano está cruzada así, ¿no? Siempre hubo uno que destacó por encima de los otros. Finalmente la historia recuerda más a los persas que a los medos, ¿no? El vientre y los muslos representan a Grecia del 331 al 168, y las piernas representan al Imperio Romano. Y sabéis, y de hecho tiene dos piernas porque el Imperio Romano se dividió en el Imperio de Oriente, en el Imperio Oriental y en el Imperio Occidental. Pero es el periodo más largo en el cual además el verbo se hace carne. Es en ese tiempo del Imperio Romano que Jesús se hace carne, ¿vale? Va hasta el 476 después de Cristo. Los pies representan algo diferente, ¿no? Dice, ¿qué sucederá con los pies? El reino dividido, ¿no? Dice, en cuanto a los pies y los dedos eran en parte arcilla y en parte hierro. Todos los elementos o materiales que vemos en la estatua son minerales, menos la arcilla, el barro. Y esto nos da una explicación. Normalmente nosotros decimos, bueno, los de barro y de hierro, pues es que hay imperios fuertes, imperios débiles. Pensamos en Europa, que representa eso, las tribus bárbaras que derrocaron al Imperio Romano en el 476 después de Cristo y que establecieron su reinado en toda Europa. Claro, el 10 es un número simbólico de totalidad, porque en la Comunidad Europea hay más de 10 países, ¿vale? Pero a veces asociamos esa idea, el barro y el hierro, unos más fuertes y otros más débiles. Pero en realidad, estos pies de barro y hierro también representan la unión de dos poderes. Uno militar o político, porque todos los metales están representando poderes políticos y militares, y el barro, que tiene que ver con ese concepto de creación de lo que Dios hizo con Adán y lo moldeó y sopló y le dio vida. El barro en la Biblia o en la teología representa igual una especie de poder de otro orden. Y si es de otro orden, es religioso. Es la unión de lo religioso y de lo político. Y cuando se une lo político y lo religioso, en realidad, entonces es cuando esa amalgama es terrible. En cuanto a los pies, dice que los dedos eran de arcilla, en parte de hierro, significa que era un reino dividido. En parte grande, en parte fuertes y en parte frágiles. De hecho, lo político y lo religioso no puede permanecer nunca junto mucho tiempo, porque las veces que se han unido
lo político y lo religioso, y tenemos la experiencia de la Santa Inquisición en España, ¿no? En Europa. Asociar la política o el poder militar al poder religioso siempre ha sido catastrófico para nosotros. El hierro se amalgama, no se amalgama de ninguna manera con la arcilla, pero sí puede usar el poder del hierro para oprimir a los que no piensan de la misma manera. La estatua la historia no termina con los pies porque sería terrible, ¿no? Dejarnos en una situación tan complicada, ¿no? Tan incierta y tan insegura. Lo que es importante de este sueño, o lo que Daniel quiere resaltar en este sueño, es la piedra. Porque la piedra, la roca, en el pensamiento hebreo, la piedra, la roca, la piedra angular, la roca rodante que seguía a Israel en el desierto, es un símbolo de Jesús. Dice, tú seguías mirando y de pronto una piedra se desprendió de un monte sin intervención humana alguna. Y esto es muy interesante, da un detalle. Y fíjate, la roca es como arcilla. Es un imperio religioso que viene a establecerse de alguna manera y permanente. El barro de los pies está intentando imitar a la roca, pero sin llegar a ser la roca. Esa roca es cortada, dice, no por mano humana. Ya te está diciendo que no viene de ningún nivel, ni ningún imperio de esta tierra. Mi reino no es de este mundo, va a decir Jesús. Mi reino es de allá arriba. Y precisamente la roca no golpea en la cabeza, ni en el pecho, ni en el muslo, golpea en los pies. Y esto da un orden cronológico al tiempo en el cual nosotros también estamos. Y la estatua tiene una cronología que está representada hasta el año 476, por lo menos los pies, las piernas, desde el 476 después de Cristo hasta la venida de la roca, estamos en el tiempo del fin, ¿no? Algunos dicen que estamos en las uñas de los pies, ¿no? de la estatua. La roca está por venir, que es verdad, dice, pero dice que esa roca golpeó e hizo pedazos, y empieza así, el hierro y el bronce, empieza por abajo. El hierro y la arcilla, el bronce, la plata y el oro, y todo queda como tamo de verano y fueron arrebatados por el viento sin que quedara rastro alguno de ellos. En cambio la roca, o la piedra que había herido la estatua, se convierte en un gran monte que llenó toda la tierra entera. Este texto está haciendo una declaración de la restauración de los cielos nuevos y de las tierras nuevas que finalmente va a llenar toda la tierra, ese gran monte donde será posada la Nueva Jerusalén, que dicho sea de paso, las medidas de la Nueva Jerusalén, si las has calculado, tiene de distancia más de 2.000 kilómetros. Es como si dijésemos desde Gerona o desde la frontera de España hasta Bucarest, de larga, de alta y de ancha, ¿no? ¿Te imaginas? Sería algo extraordinario que se va a notar, algo que se va a establecer y que por contra de lo otro no va a quedar nada, porque la venida del Señor lo que va a hacer es una criba. Si recordáis en el Apocalipsis, Jesús viene con una hoz para cosechar, y el tamo del verano es ese aventamiento que se hace para separar el trigo de la paja, ¿no? Está haciendo una alusión a la recogida de la cosecha, de los frutos de aquellos que fueron fieles o que son fieles a Dios, en separación a todos aquellos que han negado siempre la parte que tiene que ver con un mundo espiritual o con un mundo nuevo o con la segunda venida de Jesús. La degradación en los metales nos indica incluso ese pequeño gesto que tiene Dios en la estatua de manera visual de decirnos que el mundo se va a ir degradando de tal manera que vamos a perder calidad como seres humanos, calidad como personas. Dejaremos de amarnos, dejaremos de respetarnos, se levantará padre contra hijo, hijo contra padre, ¿no? Hombres amadores de sí mismo, todas las declaraciones que va a dar Pablo acerca de
las señales del tiempo del fin, ¿verdad? ¿Qué representa la piedra que destruye la imagen? Y ahí tenéis una foto que se ve perfectamente. La piedra es la venida de Jesús en los días de estos reyes. ¿De cuáles? De la unión de ese sistema que intenta unir lo político con lo religioso. Daniel y Apocalipsis son libros gemelos y se entienden de manera perfecta. Dice que en el tiempo del fin, el falso dragón, el dragón, el falso profeta y la bestia que fue herida se unen y establecen un sistema a través del cual, si no te pones su marca o su número, no puedes hacer nada, ¿vale? Dice que estos reyes de la tierra se unen a estos tres poderes espirituales malignos por el periodo de 1 hora para que todo el mundo obedezca a lo que se está estableciendo. En ese tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un imperio que jamás será destruido y cuya soberanía no pasará a otro pueblo. No se va a levantar otro reino después del reino de Cristo. Va a aniquilar todos los imperios y todas las tendencias maliciosas que hemos heredado de todos los imperios. Babilonia, que es la primera cabeza, el espíritu de Babilonia ha seguido a través de todos los tiempos. Grecia, que fue un imperio que conquistó todo el mundo, la mentalidad griega impregnó a todo el mundo a que dejásemos de confiar en Dios y empezásemos a confiar en el hombre. Y tenemos los dos grandes movimientos que van a rodear Jerusalén siempre. Al norte vas a encontrar siempre a Babilonia. Es un símbolo del poder religioso que quiere usurpar el lugar de Dios. Y al sur de Jerusalén, de Israel, tú vas a tener Egipto, que está representado por ese imperio heredado de los descendientes de Alejandro Magno, especialmente de Ptolomeo, los reyes egipcios que son capaces de decirle a Moisés, por ejemplo, a aquel faraón, oye, ¿quién es ese Dios que yo no lo conozco? Es el ateísmo y por otro lado el Babilonia, ¿no? Aquello que usurpa el norte siempre es lo que Satanás aspira, si os acordáis, que cuando se revela en el cielo quería poner su trono al norte, el lugar que le corresponde a Dios. Babilonia hace siempre eso, ese espíritu se ha heredado hasta los pies y el sur representa esa desconfianza de todo lo espiritual o místico y es algo racional, matemático, si no lo veo no lo creo, ¿no? El humanismo o el ateísmo. Dios pulveriza todo eso, todos los metales, no solamente los pies, dice que todos los metales, todo rastro. Y el sueño le dice es verdadero y digna de fe es su interpretación. ¿Quién establecerá el reino de Dios? Hechos 4:11. Es muy interesante este versículo. Gracias, Elecer, por colocar este versículo aquí. Dice, Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis desechado y que ha venido a ser la piedra angular. ¿Os acordáis de aquella frase que a veces han interpretado mal el mundo católico diciendo Jesús dirigiéndose, según ellos, a Pedro? Dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las llaves del Hades no prevalecerán sobre ella. Esta expresión sobre esta roca es muy interesante porque cuando tú lo lees en el griego, la palabra para Pedro, que sabéis que le cambió el nombre, su nombre real era Simón, y le puso Pedro, que quiere decir canto rodado, piedrecilla, y le dice, tú eres una piedrecilla, y sobre esta roca
la piedra angular, sobre esta roca, y como los latinos hablamos mucho con las manos, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y la muerte no tendrás poder sobre ella. ¿Por qué? Porque la muerte no tocó en nada ni afectó en nada a Jesús. Esta es la roca que se va a establecer de manera definitiva. ¿Cuáles son los planes que de Dios para sus hijos fieles? Tenemos ahí Apocalipsis 21, del 1 al 3. Los planes es hacer las cosas nuevas. El mundo se va degradando, como la estatua nos va indicando. La tierra gime a causa del pecado de los hombres y Dios viene a hacer cielos nuevos y una tierra nueva. ¿Por qué? El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí venir del trono una voz potente que decía: esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará con ellos serán su pueblo y Dios mismo morará con los hombres. Bueno, de este texto hay una cosa que me llama la atención. Dice, el mar ya no existirá en aquel lugar. ¿Por qué creéis que el mar ya no va a existir? ¿O qué simbología encontráis o qué descripción o definición encontráis en esto, ¿no? Dios hace cielos nuevos, tierra nueva y no hace mar, porque cada vez que la Biblia habla del Dios creador, dice, acordaos que la hora del juicio ha llegado, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ella. De repente se establece el reino nuevo y dice, hace cielo y tierra y el mar ya no existe. Entonces me decía mi hija, ¿y por qué, papá, si las ballenas y los delfines, qué va a pasar con ellas? El hecho de que el mar ya no exista quizás va a ser una idea de que el mar es el lugar, perdonad, el mar es el lugar más profundo donde Dios puede enterrar nuestros pecados. Lo que está diciendo es que ya no va a haber un lugar donde el Señor tenga que hundir o sumergir nuestras faltas. ¿Por qué? Porque será una condición nueva, una raza nueva que ya, como decíamos el otro día, quizás seremos conocidos como la raza de Cristo, ¿no? Porque Cristo mismo morará con nosotros. ¿Cómo será la vida en el reino nuevo de Dios? Pues evidentemente tenemos definiciones importantes como esta. No hay lágrimas, ni muerte, ni luto, ni llanto, ni pena, porque el primer mundo ha desaparecido y el que está sentado en el trono del trono dijo, ahora hago nuevas todas las cosas. Escribe que estas palabras son fieles y son veraces. Me gusta mucho esa idea. Escribe que voy a hacer todo nuevo. Así que la forma de vivir en ese lugar no será acordándonos de las penas, ni de lo mal que lo pasamos, ni de los años que estuvimos en esta tierra, o de la persecución o el rechazo. Todo eso va a ser de alguna manera depositado a los pies de Jesús y nos va a poner un propósito nuevo en nuestra mente. Una renovación, una transformación a través de la renovación de nuestra manera de pensar. Y creo que esto va a ser lo extraordinario de esta tierra nueva. Por eso me tengo que preguntar forzosamente, ¿qué debo hacer yo ahora? Si yo sé que la Biblia me está declarando que esto es fiel, que es cierto, que sus palabras son veraces, que se va a cumplir, ¿qué tengo que hacer? Pues básicamente tengo que creer, como dice Juan 14:29, que os lo digo ahora antes que suceda, para que cuando suceda, cuando veáis que la roca se va acercando, cuando veáis esto, vosotros también creáis. Segunda de Crónicas 20:20, es muy interesante este texto, porque los profetas fueron levantados para transmitir mensajes de parte de Dios a los hombres, ¿verdad? Y dice este texto, ¿no? Tened confianza en el Señor nuestro Dios
y estaréis seguros. Otra versión dice, tened confianza en el Señor y seréis salvos. Tened fe o confianza en sus profetas y dice aquí, y triunfaréis. Me gusta mucho esa expresión. Quizás en las otras versiones dice, tened fe en sus profetas y seréis prosperados. ¿Sí? En todo caso, la prosperidad y el triunfo tienen algo que ver, tiene que ver con ideas nuevas, tiene que ver con renovación en nuestra forma de entender las cosas. Creed a los profetas. Daniel era un profeta. Cree en el Señor y serás salvo. Y cree en su profeta y estaréis triunfantes. ¿Por qué? Porque sabrás lo que va a pasar antes de que acontezca. Y esto te da una cierta ventaja sobre el que no sabe. Porque mientras la gente se desespera porque no entiende por qué pasan estas cosas, por qué el mundo, por qué la pandemia, por qué la muerte, por qué todas esas cosas que pasan, tú que eres un hijo de Dios que confías en su palabra, tú sabes que el mundo se va degradando y que la única solución para este mundo no sale del hombre, sino que viene del cielo como esa roca que viene a establecer y a hacer las cosas nuevas. Así que no desprecéis a los profetas, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Este es el detalle que nos da Tesalonicenses, ¿verdad? Retened las profecías, quedaos con lo bueno de la profecía. Y es muy interesante eso, porque hay personas que cuando estudian la profecía les encanta quedarse solamente con los eventos, con lo que va a pasar, ¿no? Y hay gente muy obsesionada hablando de la profecía, pero sobre todo en las cosas que van a pasar. Que si pestes, que si terremotos, que si la luna, que si la sangre. De alguna manera te quedas solamente con la descripción de lo que va a pasar, pero no con aquel que viene en las nubes de los cielos. Creo que esto es interesante, hermanos. La segunda venida, más que los eventos y señales, que hay personas obsesionadas con esto, ¿eh? El Papa se mueve un poco, uy, has visto, el Papa le ha dicho esto y tal, ya va a empezar, ¿no? Hay gente que está ávida de señales, pero no sé si están tan enamorados de aquel que viene en las nubes de los cielos. Es más, habrá gente obsesionada con la segunda venida y no obsesionado con aquel que viene en las nubes de los cielos. ¿Será que puede pasarnos esto? ¿Será que estés más llamada tu atención en las cosas que van a pasar que en el lucero del alba que ha de amanecer en tu corazón, que es Jesucristo? Ojalá que tú decidas fijarte sobre todo en aquel que viene y no en el contexto, porque en realidad lo que nos importa es aquel que viene en las nubes de los cielos. Por eso mi resolución es aceptar la veracidad de las profecías otorgadas a Dios para mostrarme sus planes maravillosos para el futuro y estudiar la profecía, retenerla con la capacidad de poder no solamente edificar, sino también compartir con aquellos que todavía están en oscuridad. Que el Señor nos bendiga muchísimo, que nos ayude como pueblo a ser fieles en su búsqueda de la profecía, en el respeto a los profetas y en la lectura de las Escrituras. Que Dios os bendiga.